Entre el año 753 a.C. y el año 476 después de Cristo, el Mediterráneo, obviamente de manera progresiva, es fundamentalmente un espacio controlado por Roma. Este es el periodo en el que se extiende la historia de una de las civilizaciones más influyentes en la cultura occidental. La analicemos por donde la analicemos, la civilización romana está llena de grandes ejemplos, de grandes gestas y sobre todo de una historia política en la que podemos también descubrir algunos de los problemas del tiempo presente. En este breve tutorial vamos a tratar de poner orden en la historia política de Roma. Como la historiografía siempre ha analizado el mundo romano desde la óptica de su maduración estatal, de ese paso de una monarquía de corte griego a un imperio semejante a algunos de los imperios que se habían forjado en el mundo griego, como el imperio de Alejandro, o en el mundo oriental, como el imperio persa, nuestra aproximación va a ser una aproximación fundamentalmente política, pero no debemos olvidar que la historia de Roma está llena también de una gran cantidad de manifestaciones de legado cultural, ideológico, religioso y urbano, que además en el territorio en el que nos encontramos, en Hispania, uno es capaz de localizarlo en cualquier sitio. Roma ha sido, por tanto, una de las civilizaciones más influyentes del mundo antiguo y en estos próximos minutos vamos a realizar un breve recorrido por los acontecimientos claves de su historia. Entre el año 753 a.C., que es el año de la fundación de Roma, y el 509 a.C., Roma se organiza como una monarquía. Esta monarquía es lo más parecido a las basileia y a las monarquías griegas que hemos estudiado en otros tutoriales. Y por tanto, en la medida en que nos movemos en un periodo cronológico entre los siglos VIII y VI a.C., la monarquía romana participa de muchos de los problemas típicos de las sociedades arcaicas que hemos estudiado también a propósito de la lírica griega arcaica. Roma en este momento es una monarquía con un marcado carácter gentilicio y ese carácter gentilicio genera también conflictos internos. El primero es el más conocido. Roma nace en realidad de un crimen. Rómulo mata a Remo, conflicto por tanto entre familiares, y funda la ciudad operando un sinecismo en una serie de aldeas que rodeaban ese mítico espacio de las 7 colinas. También vimos en su día que el arcaísmo griego se caracterizaba por el conflicto fronterizo. También en Italia, Roma va a experimentar durante la monarquía un constante conflicto con sus poblaciones vecinas, con los latinos y especialmente con los etruscos, de los que Roma va a recibir una notable influencia, tanto urbanística como ideológica, como religiosa, como funeraria. De hecho, en la monarquía romana, las fuentes tradicionales, tanto la analística como particularmente Tito Livio, que escribe ya en época de Augusto, se va a hacer un gran esfuerzo por silenciar varias décadas de la monarquía romana en las que Roma estuvo en realidad gobernada por monarcas etruscos, en particular la parte final de la monarquía romana en la que los monarcas eran los denominados tarquinios. En el año 509 a.C. asistimos a otro acontecimiento típico de una monarquía arcaica, la amortización de esa monarquía. Se expulsa al último de los monarcas romanos, a Tarquinio el Soberbio, y se inaugura un régimen republicano marcado por la libertad, esa Institutio Libertatis que se celebra en el año 509 a.C. Hay quien considera, en cualquier caso, que el final de la monarquía va unido también a la suscripción del primer acuerdo entre Roma y Cartago, precisamente en ese año, el 509, y por tanto a la proyección de una Roma diferente, no tan preocupada o no exclusivamente preocupada en el dominio en el entorno del Lacio y en el área etrusca, que ya habría conseguido, sino que empieza ya a plantearse su hegemonía en el Mediterráneo. La República Romana es probablemente el periodo más importante de la historia de Roma en el que al menos
Roma se hace a sí misma y se configuran todos los elementos políticos, institucionales, ideológicos y culturales que caracterizan a esa gran potencia que fue Roma. El primer periodo de esa historia de la Roma republicana se extiende entre el año 509 a.C., en que se produce la amortización de la monarquía, y el año 218 a.C., en que comienza la Segunda Guerra Púnica. A ese lapso, primera parte de la historia de la Roma republicana, es al que denominamos normalmente la República oligárquica o la República constituyente. Oligárquica porque la aristocracia sigue controlando esa estructura de cónsules, senado y asambleas, aunque estas últimas tengan un carácter popular, y se producen una serie de conflictos entre las clases poderosas de Roma, los patres, los patricios y todo ese cuerpo mucho más heterogéneo de plebe urbana, los plebeyos, que empiezan a ambicionar también órganos de representatividad política, entre otras cosas porque, como hemos estudiado para el mundo griego, esos plebeyos son usados también, en tanto que ciudadanos romanos, como base para el ejército, como línea fundamental del reclutamiento. Ese conflicto entre patricios y plebeyos tendrá algunos episodios notablemente álgidos, como por ejemplo la retirada de los plebeyos al Aventino en el siglo V a.C., formando una dípolis, una ciudad paralela a la ciudad de Roma, y evidenciando los grandes problemas sociales, la estasis en definitiva, que ya hemos estudiado para otras ciudades para este periodo en otro ámbito geográfico del Mediterráneo, como es el mundo griego. Pero además la República inicial es el periodo en el que Roma afianza su dominio en Italia y empieza a utilizar tres instituciones que van a ser fundamentales en su expansión por el Mediterráneo en el siguiente periodo de la República, en la llamada República Imperial. Esas instituciones son fundamentalmente el ejército, en este periodo todavía un ejército cívico de soldados de infantería reclutados entre los propios ciudadanos, entre las distintas clases de reclutamiento que había generado en la época monárquica Servio Tulio. En segundo lugar, junto al ejército, la red viaria. Este es el momento en el que empiezan a construirse radialmente desde Roma todas las vías que se dirigen a los distintos puntos cardinales y que vertebran todo el territorio itálico, en el que Roma ya es una potencia reconocida, y también las ciudades, los modelos de colonización que caracterizan este periodo de la República inicial y que van a hacer posible esa dicotomía entre un poder central fuerte y una autonomía local muy descentralizada, que sobre todo cristalizará en los años del Principado. En el año 218 a.C., Roma declara la guerra a Cartago por la supuesta violación del Tratado del Ebro por parte de Cartago, y evidencia que en ese momento está ya preparada para convertirse en una gran potencia mediterránea. Es el inicio de la Segunda Guerra Púnica y la apertura también del segundo periodo de la historia republicana, que normalmente llamamos la República Imperial. Ese momento en el que en realidad Roma pasa de ser una ciudad, una urbs, a ser todo un orbe mediterráneo centralizado, gobernado desde esa ciudad. Ese periodo de la República Imperial se caracteriza fundamentalmente por un procedimiento jurídico que va a transformar notablemente la historia de la administración romana. Es la conversión del concepto provincia, que habitualmente se entendía como el ámbito de acción, de competencia de un determinado magistrado, en un concepto de carácter territorial. Roma empieza a enviar a gobernadores provinciales a los territorios del Mediterráneo con el encargo de administrar la guerra y la paz en los territorios que va incorporando a partir de sus conquistas. Por eso a este periodo lo llamamos la República Imperial, porque aunque Roma se sigue gobernando con las mismas instituciones, cónsules, senado y asambleas creadas después de la amortización de la monarquía, Roma es ya un imperio mediterráneo. Y en ese imperio mediterráneo va a replicar muchas de las instituciones que había utilizado
en su dominio en Italia en la fase anterior del periodo republicano. Fundamentalmente, fundación de ciudades y instalación de colonias, también en muchas ocasiones procesos de colonización agrícola a través de la extensión del modelo de las vilae para explotar desde un punto de vista fundamentalmente agrícola el territorio, y también progresiva incorporación de cuerpos auxiliares del ejército a partir de la incorporación a de grupos de población de los pueblos conquistados, que normalmente aportan experiencia en armas que el ejército romano, fundamentalmente de infantería, desconocía y que le aportaban un valor añadido. Pero este periodo de la República Imperial, que normalmente solemos extender hasta el año 133 a.C., en que tiene lugar la conquista de Numancia en la denominada Segunda Guerra Celtibérica, es también un problema, presenta también un problema bastante notable, que es la agudización de los problemas sociales tradicionales de Roma, que ahora se amplían a todas las provincias del ámbito mediterráneo. El imperialismo romano tuvo consecuencias culturales, sociales, políticas e institucionales muy profundas, fundamentalmente porque ese tradicional conflicto entre patricios y plebeyos que había caracterizado la República inicial ahora también se amplía a los territorios provinciales, donde empiezan a surgir colaboracionistas de Roma, los célebres publicanos, que a cambio de un sueldo prestan servicios al gobierno de Roma y pueden, con sus rentas, ir avanzando en la carrera de méritos, en el cursus honorum político. Todo eso va a hacer que el conflicto entre la nobleza tradicional romana y estas nuevas élites provinciales vaya cristalizando con el tiempo y se vaya convirtiendo en un verdadero problema para Roma, especialmente a partir del año 133 a.C., en el que será prácticamente el último siglo de la historia de la Roma republicana. El año 133 a.C. es una fecha muy importante para la historia de Roma. En ese año se producen dos acontecimientos que ilustran muy bien cuál ha sido el sino fundamental de Roma hasta este momento y también cuál va a ser a partir de ese momento. El año 133 es el año de la caída de Numancia y del inicio de un largo periodo de paz en Hispania, que solo se romperá con las llamadas guerras sertorianas y con las posteriores guerras civiles, en particular la guerra entre César y Pompeyo. Ese acontecimiento pone, por tanto, fin a esa fase imperialista del mundo romano, pero el año 133 a.C. es también el periodo de la propuesta reformista de los hermanos Graco, Tiberio y Cayo Sempronio Graco, que insisten en su condición de tribunos de la plebe, una magistratura creada en el seno de ese conflicto entre patricios y plebeyos que hemos explicado al comienzo de este tutorial, y que, como decía, insisten en dos reclamaciones, en dos reivindicaciones clásicas del sector plebeyo. En primer lugar, un mejor reparto del ager publicus, de todas esas tierras que Roma había ido incorporando al Estado romano como consecuencia de su expansión por el Mediterráneo, y en segundo lugar, una apertura del reclutamiento a los llamados infraclassem, a individuos que no eran ciudadanos de Roma, que eran proletari, pero que podían ver en el ejército una vía para vivir a partir de una soldada y de la recepción final cuando se licenciaran de la ciudadanía romana. Aunque las propuestas reformistas de los hermanos Graco van a fracasar en este primer momento, a partir de los años 90 del siglo I a.C., sobre todo con las reformas de Mario, empiezan a tomarse en consideración algunas de esas clásicas reivindicaciones plebeyas. Todo este periodo, entre el año 133 a.C. y el año 31 a.C., en que termina la Tercera Guerra Civil Romana, en este caso entre Antonio y Octavio, que luego se autoproclamará Augusto en el año 27 a.C., es un periodo marcado también
por la división del Senado de Roma y de toda la política romana en dos grandes facciones. La facción representando a la nobleza tradicional, autodenominada asimismo los optimates, y la facción que representa las reivindicaciones más populares, quizá populistas, diríamos hoy, que es la facción de los populares. Prácticamente en toda la historia del último siglo de la República Romana, de eso que se ha llamado la República tardía o la crisis tardorrepublicana, asistimos a el protagonismo de determinados personajes que sucesivamente van representando desde el consulado o desde su respectiva posición política al bando aristocrático optimate o al bando populista popularis. Mario, Sila, Pompeyo, César, Antonio, Octavio van asumiendo el protagonismo prácticamente década a década de este último siglo de la República Romana y ponen de relieve también cómo determinados personajes, determinados privati investidos de poder por su capacidad militar y el prestigio que esa capacidad militar les generaba, ponen en jaque el modelo constitucional romano que tiene durante este periodo que recurrir de manera constante y permanente a la excepcionalidad para hacer frente a una progresiva militarización de la vida pública. Una militarización que no solo se percibe porque los acontecimientos del avance de Roma en provincias contagian la agenda política de lo que se discute en el Senado, sino también porque el ejército en determinadas ocasiones, por ejemplo en el pronunciamiento de Sila o en el cruce del Rubicón por parte de César, entra dentro de la ciudad de Roma, sacudida también por distintas conspiraciones y por distintos episodios de terrorismo callejero. La crisis de la República Romana, el último siglo de la República Romana, pone en definitiva de manifiesto que el crecimiento de Roma al convertirse en una potencia mediterránea y la agudización de los problemas derivados de ese imperialismo romano forzaba a Roma a una reforma constitucional. El modelo Senado, cónsules y asambleas quizá ya no podía funcionar y Roma debía reinventarse a sí mismo hacia un modelo monárquico que será el que funde Augusto, dando comienzo así al Principado. En el año 31 a.C., Octavio, Cayo Octavio Turino, el joven César, porque había sido evidenciado como el heredero legítimo de César en el testamento político de este, vence a Antonio, al que había acusado de alta traición porque quería convertir Roma en un súbdito del reino helenístico de Egipto con Cleopatra al frente. Esa guerra, con la victoria en Actium por parte de Augusto, abre todo un proceso de profunda reforma constitucional que desarrolla Octavio para, amparándose en no violar la legalidad republicana, convertir en realidad la Roma republicana en una Roma monárquica, pero marcada no por la figura de un rey, del que Roma siempre tuvo un mal recuerdo por el episodio final de la amortización de la monarquía etrusca, sino por la figura del princeps. El princeps viene a ser ese emperador que convierte en protagonista de las decisiones políticas de los cónsules y del Senado al privatus, a ese personaje investido de poder, de autoridad, de generosidad y de virtudes que había ido marcando el último siglo de la República Romana. A partir, por tanto, del año 31 a.C. se abre en Roma un modelo político que tradicionalmente hemos llamado imperio, pero que quizá mejor, para distinguirlo de la República imperial, debamos denominar el Principado. En él, básicamente, la gran reforma política que desarrolla Augusto va a permitir la gestión de un territorio que abarca ya a todo el Mediterráneo y a gran parte
del interior de Europa, fundamentalmente a partir de un binomio que Augusto diseña de manera muy clara y que se va a mantener al menos hasta la muerte de Marco Aurelio a finales del siglo II. Ese binomio es un poder central con una administración en Roma muy fuerte y una autonomía municipal controlada también por la administración provincial. Esa relación entre Roma, con el emperador, los cónsules, el senado, las provincias con sus gobernadores y su aparato administrativo y de gestión económica, y las ciudades va a estar en funcionamiento en Roma al menos durante el siglo I a.C. y los 2 primeros siglos de este periodo que denominamos el Principado. A partir de la muerte de Marco Aurelio y con seguridad a partir del siglo III, en que Roma vive una serie de episodios de sublevaciones militares, de inestabilidades económicas e incluso de incidencias de algunos elementos climáticos y hasta de crisis sanitarias, Roma empieza a perder fuerza en ese binomio entre el poder central y la autonomía municipal. Muchas ciudades se revelan totalmente insostenibles y Roma tiene que empezar a orientar su actividad económica hacia un mundo mucho más ruralizado. Eso es lo que tradicionalmente ha marcado la distinción cronológica, quizá hoy ya superada, pero práctica desde el punto de vista pedagógico, entre el Alto Imperio, todo lo que se extiende entre el reinado de Augusto y la muerte de Marco Aurelio, o al menos la denominada crisis del siglo III, y el Bajo Imperio para los siglos IV y V, en el que fundamentalmente encontraremos a varios emperadores realizando reformas importantes desde el punto de vista de la ciudadanía, como Caracalla, desde el punto de vista de la administración y del acercamiento de la administración al ciudadano, como Diocleciano, y desde el punto de vista también de la esfera ideológica, con la conversión de Roma a partir de la conversión del emperador Constantino y con la libertad también de culto generada en el 313 después de Cristo, que es en definitiva una fecha importante para la transformación cultural e ideológica de Roma. En el año 476 después de Cristo se producirá la entrada de los érulos y la deposición del último emperador romano, Rómulo Augustulo, sustituido por Odoacro. En cualquier caso, ese acontecimiento es un acontecimiento que da el certificado de defunción a una Roma que en los últimos periodos de eso que hemos denominado Bajo Imperio ya había dado, salvo en algunos episodios concretos, claras muestras de debilidad. A partir de ese momento, las estructuras romanas se mantendrán en un mundo tardoantiguo, en un mundo que se prolonga prácticamente durante los primeros siglos de la época medieval, pero profundamente transformadas, aunque eso en realidad es ya campo de estudio de los medievalistas.